En primer lugar, agradecer la posibilidad al Ministerio de Fomento de participar en este congreso para explicar un poco lo que es el balance del Plan Estatal 13-16 y su prórroga en el 17 y las líneas generales del nuevo Plan Estatal 18-21. Excusar también la presencia del director general, Antonio Aguilar, que por razones ajenas a su voluntad no puede estar aquí hoy con todos ustedes. Me dispongo, por tanto, en un plazo más o menos, tal y como me han dicho, de 20 minutos, a desbozarles un poco el balance del Plan 13-16 y a explicar un poco las líneas generales del Plan 18-21. En lo que se refiere al balance del Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga en el 17, he de indicarles que se han gestionado a través de unos convenios con las comunidades autónomas. Un convenio entre el Ministerio de Fomento y cada comunidad autónoma para el plazo 13-16 y otro convenio en la prórroga del año 17. En ambos convenios se articula el sistema de liquidación. En el último de ellos, en el 17, se dice que la liquidación se producirá antes del 30 de junio del 18. En estas fechas, por tanto, estamos hablando con todas las comunidades autónomas para poder liquidar el último convenio y, por tanto, cerrar las cifras del balance del Plan Estatal 13-16 prorrogado durante el año 17. No obstante, me aventuro a darles algunos datos. Durante el periodo 13-16, primero vamos a hablar de la primera parte, 13-16, el Ministerio de Fomento consignó presupuestariamente para ayudas estatales a la vivienda 2.601 millones de euros. 2.601 millones de euros. De ellos fueron ejecutados 2.502 millones de euros. 2.502 millones de euros, lo que supone un 96,17% de ejecución. En cuanto a beneficiarios, más que hablar de viviendas o de beneficiarios de alquiler o de beneficiarios de una rehabilitación en concreto, vamos a hablar de familias. En lugar de general siempre hay una familia detrás, ¿no? Se han beneficiado en el periodo 13-16 744.867 familias. En concreto, 322.103 familias recibieron alguna ayuda vinculada con el alquiler, 172.791 familias o viviendas recibieron alguna ayuda vinculada con la rehabilitación y 249.973 familias recibieron alguna ayuda vinculada con la subsidiación de préstamos para la adquisición de vivienda. En lo que se refiere al periodo 2017, en torno a 390.000 familias obtuvieron algún tipo de ayuda del Estado. En torno a 178.000 ayudas al alquiler, en torno a 102.000 ayudas a la rehabilitación y en torno a 110.000 ayudas de subsidiación. Opiniones las hay de todos los colores. Estos datos pueden ser buenos o malos, siempre aspiramos a más. Pero, en todo caso, hay que contextualizarlos en el año 2012. En el año 2012, cuando el actual gobierno, el gobierno del presidente Rajoy, accede al gobierno, valga la redundancia, nos encontramos con que en materia de política de vivienda, en materia de ayudas estatales a la vivienda, teníamos un déficit de 700 millones de euros. Es decir, que 450 millones de euros en facturas estaban pendientes y había 250 millones de euros de insuficiencia presupuestaria para atender los compromisos del año 2012 como consecuencia de la prórroga presupuestaria del año 2011. En definitiva, si a estos números que hemos presentado, 744.000 familias en el periodo 2013-2016 y 390.000 familias en el periodo 2017, sumamos que hemos conseguido dejar las cuentas en orden y ninguna deuda, el balance es todavía un poco más positivo. Y, por último, un dato simplemente cualitativo. Más allá de los números, nos propusimos en el año 2012 y 2013 un cambio de modelo en la política de vivienda desde el Ministerio de Fomento, por lo menos contribuir a ella, porque no solo depende de lo que hagamos en el Ministerio de Fomento. Y para ello, aparte del Plan Estatal 13-16 y su prórroga, propusimos e impulsamos la Ley 4/2013 de fomento del alquiler de viviendas, que en definitiva era una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y la Ley 8/2013 de regeneración, renovación urbana, hoy texto refundido en el año 2015 con la Ley del Suelo. Esas tres disposiciones contribuyeron al cambio de modelo en la política de vivienda que pretendía, entre otras cosas, olvidarnos de esa inercia tan potente de las décadas anteriores de construir y construir y construir y expandir nuestras ciudades y centrarnos en la rehabilitación, la regeneración y renovación urbana
de nuestras ciudades que ya lo necesitaban. Eso lo hemos conseguido, los datos así lo dicen. La inercia se ha roto y la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, obviamente, hoy día han cogido mucho terreno al que antes tenía la nueva promoción de vivienda. Eso en cuanto al balance. Si queremos hablar un poquito ahora brevemente del nuevo Plan Estatal de Vivienda, fue aprobado en el Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de marzo. Este plan, como todos los anteriores, para su gestión requiere de la firma de unos convenios entre el Ministerio de Fomento y cada comunidad autónoma. Estamos en ello. La gestión de esos convenios es un poquito compleja. Yo creo que en el plazo de un mes, dos o algo más, como mucho antes del verano, habremos firmado los convenios con todas las comunidades autónomas. Está marcado por un fuerte proceso participativo. Este dato es muy importante. Se inicia el proceso participativo en la conferencia sectorial de 15 de diciembre de 2016, recién nombrado en ese momento el ministro de Fomento Íñigo de la Serna. En esa conferencia sectorial invita a todas las comunidades autónomas a que antes del 30 de enero de 2017 manden propuestas para la redacción del nuevo Plan Estatal de Vivienda 18-21. Recibimos esas propuestas y elaboramos un borrador. Y ese primer borrador, ya con formato de borrador de Real Decreto, lo volvimos a remitir a todas las comunidades autónomas para que sobre el borrador volvieran a formular propuestas. Y en paralelo lo remitimos a todos los agentes del sector, agentes profesionales, todos los que tenían algo que ver con la materia. Y dimos un plazo hasta el 30 de mayo. Del 2017. El 30 de mayo recibimos observaciones nuevamente de las comunidades autónomas y del resto de agentes del sector. Y a partir de ahí elaboramos un texto de Real Decreto que fue expuesto al público en el plazo del 1 de agosto al 15 de septiembre. Posteriormente hubo un segundo periodo de información pública desde el 20 hasta el 26 de febrero del 18. No es momento para extenderse más, pero lo que quiero trasladarles es que el proceso participativo fue muy amplio. En ese sentido, puedo decirles con tranquilidad que más del 80% de las propuestas planteadas han sido acogidas en el Real Decreto que hoy tenemos vigente. Hay que entender también, cuando hablo del 80%, que son propuestas que están vinculadas, lógicamente, al objeto de un plan estatal de vivienda. La política de vivienda es mucho más allá de un plan estatal de vivienda. En términos fiscales tiene mucho que decir Hacienda, en términos económicos tiene mucho que decir el Ministerio de Economía, las comunidades autónomas también tienen infinito que decir. En fin, en el marco de un plan estatal de vivienda, con el rango reglamentario que tiene un Real Decreto, todo lo que nos han propuesto hemos aceptado más del 80%. Si me han propuesto algunas cosas que no eran, lógicamente, directamente posible acometerlas con este Real Decreto, pues en ese cómputo del 80% no están. En cuanto a las líneas estratégicas de este nuevo plan, básicamente, nos centramos nuevamente en el alquiler y la rehabilitación, profundizando en el cambio de modelo que habíamos iniciado en el Plan Estatal 13 y 16, sin perjuicio de que hagamos un pequeño apunte a favor de la adquisición de vivienda. En cuanto al alquiler, actuamos desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta, en ambos casos con un claro enfoque social. Desde el punto de vista de la demanda, mejoramos las ayudas al alquiler del plan anterior, las ayudas a los inquilinos. Son mayores y quitamos la limitación de 2.400 euros como mucho que se podía recoger en el plan anterior. Se mantienen las ayudas del 40%, en algunos casos hasta el 50%, y se permite ayudas para alquileres de hasta 900 euros, no solamente de hasta 600 como en el plan anterior. Hay algunos municipios en España que tienen problema de presión del precio del alquiler y por eso tomamos la decisión de facilitar que a alquileres mayores, no solamente de 600, sino hasta 900 euros, pues puedan tener la ayuda al alquiler. También desde el punto de vista de la demanda, incorporamos un programa de ayuda a las personas que hayan sido objeto de desahucio de su vivienda habitual, tanto para cuando son objeto de desahucio de su vivienda habitual como consecuencia de impago de hipoteca, como consecuencia de impago del alquiler. Y estas ayudas pueden alcanzar hasta el 100%. Las valorará los servicios sociales correspondientes, que serán quienes dirán que esta persona o esta unidad de convivencia no puede pagar ni un euro, pues le damos el 100%. Si puede pagar 50 euros, pues le damos 350 euros y los otros 50 que los pague la persona afectada, en función del criterio, lógicamente, de los servicios sociales, que son los que entienden de esta materia.
Desde el punto de vista de la oferta, actuamos en el alquiler con un programa de fomento del parque de viviendas públicas o privadas en régimen de alquiler o cesión de uso con renta limitada para inquilinos con ingresos limitados. Es decir, nosotros queremos fomentar la creación de un parque de viviendas, sea público o privado, que esté durante un plazo mínimo de 25 años en alquiler con renta limitada y para personas con unos ingresos limitados. Es evidente que durante la crisis que hemos vivido recientemente en España tuvimos a favor una cosa importante, que es que muchas personas eran propietarios de la vivienda y eso ayudó a que la crisis fuera menor, eso nadie lo puede discutir. Pero también es cierto que si hubiéramos tenido un parque público y privado de vivienda con rentas limitadas, hubiéramos ayudado, sobre todo público en este caso, hubiéramos ayudado a muchas familias que lo han pasado francamente mal. Desde el punto de vista del Ministerio de Fomento, entendemos que una de las medidas principales a corto y medio plazo es fomentar un parque público y privado de vivienda en alquiler con renta limitada y para personas con ingresos limitados. Y, por otra parte, dejar al mercado actuar en paralelo libremente. El dimensionamiento de este parque público, pues hay todo tipo de discusiones al respecto, ¿no? Desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es localizarlo. No se puede hablar de un dimensionamiento global en España, porque cada municipio y cada comunidad autónoma tiene una circunstancia singular y distinta. Luego habría que ir analizando comunidad autónoma por comunidad autónoma, incluso en algunos casos municipio por municipio, para ver cuál es la necesidad en términos cuantitativos. Incorporamos también un programa, desde el lado de la oferta de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad, también en régimen de alquiler o cesión de uso, también para personas con renta limitada y para inquilinos con ingresos limitados. Es decir, la misma filosofía que en el caso anterior, pero en este caso son viviendas adaptadas, con servicios comunes adaptados para las personas mayores o personas con discapacidad. En segundo lugar, fomentamos nuevamente la rehabilitación edificatoria, tanto la conservación como la eficiencia energética, la sostenibilidad, como la accesibilidad de nuestras viviendas. No me voy a extender porque es prácticamente lo que había en el plan anterior, si bien incrementando fuertemente las ayudas. Y, por supuesto, en este caso, como en el plan anterior, son compatibles con cualesquiera otras ayudas para la rehabilitación. Desde el punto de vista de la regeneración y renovación urbana, seguimos con el programa de fomento de la regeneración y renovación urbana, si bien en este caso hacemos mención expresa a los supuestos de infravivienda y chabolismo. Cabían en el plan anterior, pero no estaban expresamente recogidos. El enfoque social de este nuevo plan los recoge expresamente, incluso con algún dato a su favor desde el punto de vista de las ayudas. Hay un programa específico para los jóvenes, que se desdobla en dos subprogramas, por así decirlo, un programa de ayuda al alquiler, en el que damos hasta el 50% de la renta que tenga que pagar un joven durante 3 años, ¿verdad? Y, en paralelo, un programa de ayuda a la adquisición de vivienda a los jóvenes en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes. Una ayuda de hasta 10.800 euros por joven que quiera adquirir una vivienda que no supere los 100.000 euros. Lógicamente, este programa de ayuda a la adquisición de vivienda está un poco vinculado al reto demográfico y a la repoblación de algunos municipios que nos está costando mantener vivos en España. Como sé que tengo 20 minutos, entonces simplemente voy a trasladarles dos aspectos más, centrarme en el enfoque social de este nuevo plan de vivienda y hablar un poquito de las cuentas, que es también lo más importante. En cuanto al enfoque social, recordarles que las ayudas al alquiler son superiores que en el plan anterior, que hay un programa específico para personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, que los umbrales para el acceso a la vivienda de las ayudas son mayores para las familias numerosas y para las personas con discapacidad. Piensen ustedes que en España tenemos en torno a 8 millones o 8 millones y medio de familias que no ingresan más de 3 veces el IPREN. Entonces, con carácter general, todas las ayudas están limitadas a aquellas unidades de convivencia que no ingresan más de 3 veces el IPREN. Evidentemente, primero tenemos que atender a estas familias. Pero en algunos supuestos, como el caso de las familias numerosas o de las personas con discapacidad, esos umbrales se elevan a 4 o 5 veces el IPREN. En el caso de familias numerosas, a 4 veces cuando se trata de familias numerosas de categoría general y 5 veces cuando es de categoría especial. Y en el caso de las personas con discapacidad, pues cuando tienen discapacidad, 4 veces el IPREN y en supuestos de discapacidad más severa, hasta 5 veces el IPREN.
El enfoque social en las ayudas a la rehabilitación se concreta en que las ayudas ahora son hasta el 40% de la inversión. Anteriormente eran del 35% de la inversión. Damos más ayudas. Y además, y esto es nuevo, damos hasta el 75% de la inversión a las unidades de convivencia que ingresen menos de 3 veces el IPREN, que esto no ocurría en el plan anterior. Seguimos potenciando el enfoque social. Damos también ayudas de hasta el 75% de la inversión para obras de mejora de la accesibilidad para personas mayores de 65 años y personas con discapacidad. Seguimos potenciando el enfoque social. Desde el punto de vista de la regeneración y renovación urbana y rural, como les dije, incorporamos expresamente la infravivienda y chabolismo y suprimimos, que esto sí que es un dato importante, el número mínimo de viviendas para delimitar un área de rehabilitación y regeneración urbana o rural. En el plan anterior se ponía un límite de 100 viviendas, aunque se podía establecer excepcionalmente algunas áreas de menor número de viviendas, y la práctica nos ha demostrado que pues, España es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de Galicia, encontrar una área de rehabilitación de 100 viviendas es, bueno, yo me juego algo que no lo encuentran en su vida. Ahora, áreas de rehabilitación muy pequeñitas, muy interesantes y con mucho beneficio para la ciudadanía, de 10, 15, 20, 22 viviendas, sí que las tenemos. Entonces, hemos decidido quitar el límite del número de viviendas que nos estaba generando algún tipo de problema. Por otra parte, el fomento de las viviendas en alquiler con carácter general, como les comentaba antes, bien sea a 25 años o 40 años, según el programa al cual se acojan, tiene también, claro, un enfoque social indiscutible. Y enseñarles también que el artículo 7.4 del Real Decreto regula una serie de beneficiarios preferentes. Es decir, una preferencia que va a regular cada comunidad autónoma como considere oportuna, pero que tiene que regular esa preferencia. El Ministerio solamente los indica como preferentes. No voy a leerlos todos porque sería un poco pesado, pero ahí nos encontramos con unidades familiares monoparentales con cargas familiares, víctimas acreditadas de violencia de género, unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas, en fin, una serie de beneficiarios que parece razonable que sean preferentes a instancias de lo que nos solicitaban las comunidades autónomas, a instancias de la experiencia que tenemos en el Ministerio de Fomento y a instancias de lo que todas las asociaciones afectadas con carácter general nos pedían y el resto de ministerios. Cofinanciación. El dinero del plan estatal, ¿quién lo pone? El Ministerio de Fomento ya ha aprobado, bueno, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Fomento, ya ha aprobado 1.443 millones de euros para las ayudas de rehabilitación y alquiler, es decir, para los convenios con las comunidades autónomas, durante el periodo 18, 19, 20 y 21, para los 4 años. 1.443 millones de euros. Las comunidades autónomas tienen la obligación de cofinanciar, si quieren recibir la parte que les corresponde de esos 1.443 millones de euros. En concreto, en el plan anterior, la cofinanciación estaba establecida de la siguiente manera. De cada 100 euros que teníamos que dar a una comunidad autónoma, 70 el Ministerio se los daba sin ninguna condición. El resto, los otros 30, solamente se los dábamos si ponían otros 30, con el objeto, lógicamente, de conseguir que se destinaran 130 euros al Plan Estatal de Vivienda en esa comunidad autónoma, 100 puestos por el Ministerio y 30 por la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre en este plan 18-21? Pues que en el año 18 lo dejamos exactamente igual. De cada 100 que tiene cada comunidad autónoma, les damos 70, los otros 30 si ellos ponen. Pero en el año 19, 20 y 21 nos ponemos un poquito más duros y decimos, de cada 100 euros que tenemos para daros, si queréis los 70 primeros tenéis que poner 10. Y si queréis los 30 segundos tenéis que poner 20. El efecto es el mismo, conseguir los 130 en la suma de las dos aportaciones. Pero obligamos a que la comunidad autónoma cofinancie si quiere recibir un solo euro de la comunidad autónoma, del Ministerio de Fomento. Esto es discutible, pero bueno, al final salió así por determinados motivos. Y en lo que se refiere a la cuantía de 1.443 millones de euros, la conferencia sectorial que se celebró el día 15 de marzo de 2018 fijó el reparto entre todas las comunidades autónomas. La conferencia sectorial lo único que dice es para Asturias el 2%, para Cantabria el 3%, pero no habla de cifras, solo porcentajes. El Consejo de Ministros aprueba los 1.443 millones, la conferencia sectorial aprueba el reparto y ahora simplemente con esas cifras asignadas a cada comunidad autónoma estamos procediendo a la firma de los convenios correspondientes. Un dato, por último, muy importante. Cuando hablo de 1.443 millones de euros es que está el acuerdo del Consejo de Ministros que ya lo aprobó. Las leyes de presupuestos generales del Estado se van a amoldar a ese acuerdo del Consejo de Ministros. Ya vamos a adquirir, el Ministerio de Fomento, compromiso con las comunidades autónomas por esos 1.443 millones de euros. Es decir, que esos 1.443 millones de
millones de euros que están ya en una cajita por separado, solamente con el objeto de que vayan a las comunidades autónomas para que estas gestionen ayudas a los ciudadanos. Hay veces que, y si comparamos estos 1.443 millones de euros con los 805 millones de euros que fueron destinados para los convenios del plan anterior, supone un incremento de un 62,5%. Los números se pueden contar de muchas maneras, hay gente que dice que subimos, que bajamos, porque los números se pueden contar de 50.000 maneras. Pero lo cierto es que ese dato es así. En materia de subvenciones incrementamos un 62,5% el presupuesto y además, y es muy importante, es un presupuesto real y cierto. Es habitual hablar de millones y millones de euros, pero muchas veces sin la cobertura del Consejo de Ministros por detrás. En este caso son 1.443 millones de euros ciertos y reales. Y el otro día tuve la ocasión de escuchar en Cataluña a un director general de la Comunidad Autónoma Catalana de que el Ministerio de Fomento en materia de vivienda es cierto lo que dice y transfiere los dineros que de verdad dice. Muchas gracias.